Ciencia, fe o razón. Son muchas de las cosas que nos podemos preguntar a lo largo de nuestra vida, que implica un análisis crítico de las cosas que nos rodean y verlas implicadas desde un lado racional. Para dar un poco de contexto, tenemos que aclarar que la fe y la razón se complementan, y esto nos permite ver las cosas de una forma más clara y real del mundo en el que estamos rodeados. La fe nos da el impulso y la esperanza para poder aprender de una forma correcta. Y este tema lo vamos a relacionar con la película de los Juegos del Hambre, primera parte. Nos preguntaremos cómo se relaciona esto con la película. Se relaciona con la razón y la fe. Esto de varias maneras. Por ejemplo, la película presenta que los personajes viven en un mundo distópico en el que la razón se muestra omitida a favor de que la fe está cegada en el Capitolio. El gobierno es totalitario en todo el país. Para representar la razón tenemos a los tributos que se levantan en contra del Capitolio. Estos tributos son capaces de pensar por sí mismos y cuestionarse el orden en el que se está rigiendo la sociedad. La fe, por otro lado, es representada por los distritos que siguen al Capitolio. Estos distritos creen que el Capitolio es benevolente y que los Juegos del Hambre son necesarios para mantener el orden. La película sugiere que la razón es esencial para la libertad y la justicia, mientras que la fe ciega en el poder puede conducir a la opresión. ¿Cómo impactan las falacias dentro de la obtención de la verdad? En la escena donde los tributos que se rebelan contra el Capitolio son capaces de pensar por sí mismos y cuestionar el orden establecido. Da mucho que decir, tal cual dentro del desarrollo de su pensamiento crítico. Katniss Everdeen, por ejemplo, es capaz de ver por medio de una mirada profunda las adversidades dentro de las mentiras del Capitolio y de luchar por una libertad de todos los distritos. Asimismo, es capaz de razonar la importancia del adiestramiento de las 24 personas dentro del juego. ¿En qué momento de la película se pierde el pensamiento crítico? Tenemos que comprender que socialmente dentro de los distritos, el único que vive sin vislumbrar la verdad es el mismo Capitolio. Esto se marca en la escena donde Pete y Katniss entran a la concentración de las instalaciones semanas antes de los juegos. Tienen la primera convivencia fuera de sus propios distritos. El Capitolio es incapaz de pensar críticamente sobre el régimen y se dejan manipular por su propaganda de justicia y enaltecimiento a la dictadura, proclamando como personas valientes a los tributos, generando así que esta sociedad genere incapacidad de ver con sus propios ojos, dude o ponga en riesgo sus privilegios, por miedo a romper los daños del peso del gobierno, generando así más miedo que una rutina. ¿En qué momento la razón juega un papel importante dentro de la controversia de la película? La película sugiere que la razón es esencial para la libertad y la justicia. Es la lucha y de libre expresión, queriendo el fin de los juegos violentos. Dado que los personajes principales atienden la demanda de dar esa falsa esperanza cuando planean su relación, para poder salir vivos, lo que sugiere que su libertad se ve violentada al fingir algo por el bien de la dictadura. Existen ciertos dilemas que desatan controversia, en el momento donde se ve el porqué de los personajes tienen cierta rivalidad. Donde se puede observar que los ciudadanos no pueden creer del todo en la falsa relación, más bien la ven como estrategia de rebeldía. Dado a que carecen de la razón, los ciudadanos no pueden pensar por sí mismos y no pueden cuestionar el orden establecido, del cual solamente los 12 distritos son conscientes de las atrocidades y el mal vivir de la sociedad que genera dicho conflicto, lo que impide que se levanten en armas en contra de su desgracia. Pero, ¿por qué se establece de manera distorsionada la esperanza? La película sugiere que la fe ciega en el poder puede conducir a la opresión, que fue lo que prácticamente tuvo que sacrificar el presidente Snow, traicionando a los que dieron todo por ellos y manipulando la fe de un tributo, pero perdió todo lo que amaba, lo que sugiere que al presentarse como un posible salvador en su tiempo, su sed de poder genera un cambio y el llenado emocional a la pérdida de momentos importantes para él, que terminó como la peor consecuencia, generando peores cosas, tales como la falta de opinión democrática y sentido de la verdad. Cuando los ciudadanos tienen fe ciega en un posible cambio, se ven vulnerables a atender en las decisiones de los posibles líderes rebeldes de la historia, lo que implica una falta de razón que continúa con una fuerte alteración de la realidad. Lo vuelve a esta situación un círculo vicioso sin sentido ni dirección alguna, recalcando en la escena de la última película Los Juegos del Hambre sin Sago parte 2, donde se le ve a Katniss
al frente del presidente Snow, ya privado de su libertad. Este le aclara que el gobierno opresor nunca se irá, solo seguirán llegando para jamás terminar, lo que determina que la protagonista acabe con la vida del presidente Al McCoy, cabeza mayor de la rebelión. Podemos concluir en este proyecto que en la búsqueda de la verdad, la razón y la fe van de la mano. Como equipo, pudimos observar esta relación en la película con la fe de los distritos y la razón de las personas protestantes contra el Capitolio. Estos dos son necesarios para buscar esta libertad y quitar este vislumbramiento que en el largometraje es representado por el mundo ficticio y las mentiras de las personas que poseen mayor poder, mismo que es usado para manipular a la población para alejarlos de la verdad. Y que la suerte esté siempre de su lado.